Y vamos al libro de Proverbios, vamos a la segunda parte y vamos a ver, ¿verdad?, qué tanto ustedes recuerdan, comenzando con el significado de la palabra proverbio. ¿Quién se acuerda que no me lo tiene que decir, nomás levante la mano y digo, sí, yo me acuerdo lo que significa la palabra proverbio? Nomás levantando su mano yo ya sé, ¿verdad?, que están contando mentiras, no se crean. Bueno, yo sé que todos se acuerdan, pero déjenme les doy un recordatorio por si las dudan, nada más, por si no se acuerdan, ¿verdad? Proverbio se compone de dos palabras latinas, pro en lugar de y verba palabras. O sea que un proverbio es una oración corta que se da en lugar de muchas palabras. Eso es lo que significa, en lugar de muchas palabras, y está llena de significado y buenos consejos porque viene de parte de Dios, viene de parte de Dios. Entonces, eso es lo que significa y vimos, ¿verdad?, un ejemplo ilustrativo con los dichos que tenemos nosotros también comunes, que son una pequeña declaración, pero que tiene mucho significado, ¿verdad? Tiene mucho significado. Como cuando uno dice, y le echo salsa a sus tacos. Bueno, es un dicho que tiene mucho contenido, ¿verdad? Y se puede aplicar a diferentes situaciones y circunstancias. ¿Okay? Ahora, del autor, ¿sí se acuerdan quién es el principal autor? El que tiene más proverbios escritos en el libro de Proverbios. ¿Quién es? Salomón, ¿verdad? Y más o menos la fecha se la saben, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, les decía que es un poquito más de 200 años, ¿verdad? Por eso no puede ser Salomón el único autor, porque es entre el año 971 al 686 cuando se compiló estos salmos en un volumen. Entonces fueron un poquito más de 200 años. Por eso es que hay diferentes autores, no nomás hay un solo autor. Entonces, ¿a quién fue escrito el libro de Proverbios? ¿Se acuerdan? ¿A quién? ¿A quién? A los jóvenes, ¿verdad? A los jóvenes, principalmente fue escrito a ellos, para los jóvenes. Y se usaba como un manual de entrenamiento para preparar a los jóvenes en posiciones de liderazgo. ¿Por qué? Porque el hebreo entendía que si una persona iba a tener una posición de liderazgo, principalmente lo que iba a necesitar es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Acuérdense que el pueblo hebreo tenía un gobierno teocrático. Quiere decir en el que el centro de su gobierno era Dios. Teo means Dios, crático, Dios gobernando, ¿verdad? Entonces, ese era el estilo de gobierno. Por lo tanto, ellos consideraban que cualquier persona con posición de liderazgo tenía que ser una persona que fuera sabia en las cosas de Dios. Y así también nosotros podemos ver que es por eso que principalmente se enfocaron en los jóvenes, porque el joven en esa edad es cuando más se le necesita que lo pueda uno arraigar en la sabiduría de Dios. Tiene uno que aprovechar el tiempo de la adolescencia para arraigarlos en la sabiduría de Dios. Si no, se van a arraigar en la sabiduría del hombre, en el humanismo. Se van a arraigar en eso. Y para desarraigarlos, se necesita un milagro de Dios para desarraigarlos de las cosas del mundo. Entonces, por eso es que se usaba para preparar, equipar a los jóvenes a que tuvieran la sabiduría de Dios, porque con la sabiduría de Dios, el joven va a ver la vida desde otra perspectiva. Va a tener una cosmovisión de acuerdo a Dios, y no que tienen una cosmovisión de acuerdo al humanismo, de acuerdo al mundo. Y entonces esa cosmovisión, en la manera en la que yo interpreto la vida, me va a afectar para bien o me va a afectar para mal.
Si yo tengo la perspectiva de Dios en la vida, yo voy a reaccionar correctamente ante la tentación, ante las pruebas, ante las tribulaciones, ante todo. Voy a reaccionar de acuerdo a Dios, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su ética, de acuerdo a su moral, de acuerdo a su voluntad. Pero si yo tengo la cosmovisión del mundo secular, entonces yo voy a reaccionar ante la vida, ante las tribulaciones, ante las tentaciones, ante la adversidad de una manera incorrecta, que me va a afectar para mal, no para bien. Por eso es bien importante que se arraigue uno bien en la sabiduría de Dios. Por eso. Entonces, por eso es que principalmente era para los jóvenes. Por eso dice, estos proverbios darán entendimiento a los simples y conocimiento y discernimiento a los jóvenes. ¿Okay? Y vimos, ¿verdad?, que la palabra simple significa una persona crédula, porque por lo general el hombre en la adolescencia, el hombre y la mujer en la adolescencia, pues al no tener todavía la madurez que se debe de tener en la vida, pues muy fácilmente son crédulos. Se creen lo que digan los amigos, se creen lo que les digan en la escuela, se creen lo que les diga la música, lo que les diga Hollywood, lo que les diga personas que ellos admiran del deporte o del arte o de lo que sea, y muy fácilmente pueden creer las cosas que en realidad no van de acuerdo a la sabiduría de Dios. Y las adoptan como una convicción en sus vidas, y eso pues lo viven, lo practican, y pues no es para su bien. Por eso es que Dios en su sabiduría dejó ese manual para los jóvenes, Proverbios, y que en realidad nos sirve a todos nosotros, porque yo estoy seguro que a nadie, o tal vez a nadie de aquí, lo criaron con una terapia de proverbios, cuando estaba uno adolescente, cuando uno apenas entró a la adolescencia y lo empezaron a entrenar como lo hacían los judíos, ¿verdad?, que los entrenaban con una terapia de proverbios para entrenarlos a posición de liderazgos. Entonces, vemos, ¿verdad?, que tiene muchas buenas lecciones el libro de Proverbios. Nomás les enseñé 13 de ellas y estamos viendo algunas de ellas, ya cubrimos algunas de estas, pero si se fijan, todas estas lecciones que vemos que el libro de Proverbios habla y nos enseña, pues son lecciones que nos ayudan a poder vivir una vida mejor en este mundo caído, en este mundo afectado por el pecado, en este mundo tan enfermizo y distorsionado y que está empeorando y empeorando y empeorando, porque está empeorando. Y entonces, al ver, ¿verdad?, los diferentes temas de los que habla el libro de Proverbios, pues entonces podemos nosotros decir, sí, es un libro en el que yo tengo que tanto arraigar a mis hijos, como yo mismo también necesito arraigarme y aprender qué dice Dios en cada una de estas áreas. Porque todas estas áreas, ¿verdad que nosotros las tenemos que confrontar? Todas esas áreas las tenemos que confrontar. No hay ninguna área que no digamos, no, pues esa no se aplica para mí. Todas se aplican para mí, se aplican para usted, para todos nosotros, son aplicables. Así es que ya vimos algunas de ellas, ¿verdad? Como la diferencia entre la sabiduría divina y la sabiduría humana, los deberes de los padres con los hijos, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora la número 3, el autocontrol y la falta de control, ¿ok? Que es algo bien importante, porque los sociólogos nos dicen que uno de los problemas que tenemos en nuestra cultura norteamericana es que hay más falta de control que control. Que cada vez más se está descontrolando el norteamericano, los que vivimos aquí en los Estados Unidos, nos estamos descontrolando más y más en las diferentes áreas de la vida. Y por eso, ¿verdad?, la palabra de Dios en su sabiduría nos dice que no, que el ideal de Dios es que tengamos autocontrol y que en realidad pues es uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad?
Dice la Biblia, y el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Y uno de ellos dice autocontrol, dominio propio. Tengamos ese autocontrol. ¿Por qué? Porque el mundo, en su manera de ver la vida, nos dice, no tiene nada de malo esto, hazlo. Pero en la sabiduría de Dios, eso ya es un descontrol. Ya es un descontrol. Entonces tenemos que saber bien lo que dicen las Escrituras para que nosotros podamos ver los límites que establece Dios y nos dice, mira, estos son los límites correctos y cuando los cruzas ya estás fuera de control. Ya estás fuera de control. Y en todas las áreas nosotros necesitamos tener el control de la sabiduría de Dios en todo, porque la Biblia dice que todo lo que tenemos aquí que Dios nos ha dado es bueno, ¿verdad? Díganme ustedes si no es buena la comida, no es una bendición de Dios. Pero si nosotros nos salimos del control establecido por Dios, ¿en qué se convierte? En un pecado. ¿Y cómo se llama ese pecado? La glotonería. Y que muchas veces lo tomamos a chiste, pero ante los ojos de Dios no es ningún chiste, es un pecado. Es un pecado porque nos salimos de los límites establecidos por Dios y pecamos. Y tenemos que verlo de esa manera para que nos duela y podamos ver que en esta área de mi vida no hay autocontrol. No hay autocontrol. Quiere decir que el Espíritu Santo no le ha permitido que Él me dé el poder sobrenatural de Dios, ya que el poder natural mío no ha podido en esta área tener control. Entonces, Señor, empezar a trabajar espiritualmente al que el Señor me fortalezca en esa área de mi vida para tener control ahí. Y eso es lo que nos dicen los sociólogos. Las áreas principales en las que estamos fuera de control es en el área del sexo y en la comida, en la alimentación. Son las dos áreas principales en las que estamos fuera de control como sociedad aquí en los Estados Unidos. Y sí lo vemos. ¿Por qué creen ustedes que la industria número uno, la que más dinero gana es la pornografía? ¿Qué indica eso? ¿Que hay control o hay fuera de control en el área del sexo? Ahora les pregunto, ¿es pecaminoso el sexo? ¿Sí o no? No, es una bendición de Dios, está instituido por Dios, pero nosotros lo sacamos fuera del control y de los límites de Dios y lo hacemos pecaminoso. Nosotros somos los que lo hacemos pecaminoso, no es de parte de Dios. Y así es en todas las cosas, ¿verdad? En los medicamentos que tomamos, ¿cuántas personas no están adictas a los medicamentos? ¿Cuántas personas dicen, no, verdad que yo nomás tomo socialmente, en realidad necesita el alcohol para alguna razón emocional, lo que sea? Y entonces nos salimos del control establecido y los límites de Dios. Nos salimos y es ahí donde necesitamos nosotros reconocer que me está faltando sabiduría. Porque acuérdense que la sabiduría es el poner en práctica lo que yo ya sé que es lo correcto. Entonces, si yo ya sé lo que es lo correcto en el área de la alimentación, de la comida, en el área del sexo, si yo ya sé y no lo hago, esa es necedad, dice la Biblia. Es necedad, estoy comportándome como un necio ahí. Y yo me comporto como un sabio cuando yo sé y voy a luchar para vivirlo. Porque verdaderamente no es fácil, es una batalla, dice la Biblia, entre la carne y el espíritu, la carne y el espíritu. Entonces, ¿quién va a ganar? Nosotros vamos a decidir a quién le voy a permitir que gane en mi vida en esta área y en esta otra área. Entonces, el autocontrol. Por eso, en la manera en la que lo ilustra la sabiduría de Dios en Proverbios, es una manera que tiene que ver con el contexto de aquellos tiempos. Miren, este versículo, Proverbios 16:32 dice, mejor es una persona paciente que el guerrero, mejor el que tiene dominio propio que el que conquista una ciudad. ¿Okay? Entonces, viendo el contexto histórico en aquellos tiempos,
lo que consideraban, ¿verdad?, el hombre de gran valor, es eso, ser un valeroso guerrero, conquistador, que gana guerras, que conquista ciudades. Entonces era lo que consideraban de gran valor y era el sueño de todo niño, ¿verdad?, de todo joven, yo llegar a ser un héroe, un gran guerrero. Entonces aquí el Señor dice, mira, tú eso lo consideras de gran valor, pero yo considero de más valor el dominio propio. Es lo que considero de más valor, que tengas dominio propio. Wow, entonces es impactante, ¿verdad? Las comparaciones proverbiales que ponen mucha verdad en tan pocas palabras. Y que nos dice aquí qué es lo que el Señor valora. Y entonces eso es lo que debemos nosotros valorar también. Lo que Dios valora, lo debemos valorar también nosotros. No lo debemos desechar, sino lo debemos de valorar. Entonces dice que Él valora el tener dominio propio, mucho más que cualquier cosa que nosotros en nuestra cultura y en nuestros tiempos y en nuestro contexto le demos un gran valor. Dice el Señor, bueno, está bien, esto tú le das gran valor, yo le doy mayor valor al dominio propio. Yo le doy más valor al dominio propio. Wow. Tiene que ser algo impactante, algo que nos impacte y que digamos, sí, Señor, reconozco que me ha faltado dominio propio en esta área, en esta área de mi vida, y porque te amo y te respeto, yo voy a trabajar para verdaderamente vivir dentro de tus límites, que yo ya lo sé. Yo ya lo sé, pero neciamente he estado viviendo fuera de esos límites. De eso se trata, ¿verdad? Venir aquí y podernos sincerarnos con Dios. Con Dios es con el que debemos de sincerarnos, porque es con Él con el que tenemos la relación personal y a quien le damos cuentas, es a Dios. Entonces, aquí Él nos está diciendo lo que necesitamos. Ahora, ¿por qué el Señor ve tan importante el dominio propio? ¿Por qué lo ve tan importante? Fíjense, aquí nos dice también por qué. Dice, un hombre sin dominio propio, está tan indefenso como una ciudad con sus muros derribados. Ahora pónganse a pensar, volviendo al contexto de esos tiempos. Todas las ciudades estaban amuralladas, rodeadas, ¿verdad?, de un muro. ¿Qué le pasaba a una ciudad? Vamos a poner, por ejemplo, Jerusalén. Si no tuviera sus muros, ¿sería más fácil o más difícil conquistarla? ¿Qué sería? Quiero oír a ustedes, ¿más fácil o difícil? Fácil, ¿verdad? Si no tiene los muros, por eso hacían los muros y ponían una puerta principal protegida con sus guardias, para que si venía alguien a atacarlos, cerraban la puerta y entonces estaban protegidos por los muros y desde arriba de los muros podían atacar al enemigo que vendría, ¿verdad? Entonces, sin los muros, estaban desprotegidos. Y es lo que nos está diciendo el Señor. Si no tienes dominio propio en esta área o en esta área o en esta, estás desprotegido. Vas a ser presa fácil de tus pasiones, de tus emociones. De eso vas a ser presa fácil. Te va a atacar el enemigo y vas a caer, y vas a caer, y vas a caer, y vas a caer. Constantemente vas a perder la batalla. ¿Por qué? Porque no estás amurallado. Entonces tenemos nosotros que amurallarnos verdaderamente, construir una fortaleza espiritual por la que podamos nosotros vencer a las tentaciones. Cuando el enemigo viene, entonces nosotros desde esa fortaleza amurallada podemos vencerlo. Y no al revés, que todas nuestras barreras están derribadas, no están ahí, y el enemigo fácilmente puede tentarnos en el área del sexo, en el área de la alimentación, en el área del dinero, en el área de todas las áreas de la vida.
tenemos nosotros que pensar que necesitamos el autocontrol, porque eso es algo que Dios quiere. ¿Por qué? Díganme ustedes, ¿el Señor tiene autocontrol o le falta control? ¿Qué es más el Señor? Autocontrol, ¿verdad? Él no se sale de los límites, Él tiene autocontrol. Entonces, si nosotros queremos ser como Él, porque es lo que dice la palabra de Dios, que seamos cada día más semejantes a Él, entonces tenemos que verdaderamente trabajar en las áreas en las que estamos fallando, en controlar, en que verdaderamente estén bajo el control del Espíritu Santo y no bajo el descontrol de nuestra carne. Porque díganme ustedes, si uno quiere confrontar una tentación de cualquier área de la vida con su propia carne, ¿va a triunfar o a vencer? Pónganse a pensar, con su propia carne, ¿triunfa o queda vencido? Sí, porque es una contradicción, porque la tentación misma es de la carne. Entonces no se va a contradecir la carne, de decir, mira, yo te estoy tentando a caer, pero yo te voy a ayudar a que te mantengas firme y no caigas. No hay tal cosa. Nuestra naturaleza pecaminosa es pecaminosa y le atrae las tentaciones y las busca y las llama también. Pueden venir por solas o las podemos nosotros mismos buscar. Entonces la carne no nos va a dar autocontrol. Va a tener que ser el Espíritu Santo y no más el Espíritu Santo al que tenemos que acudir para que nos dé el autocontrol en todas las áreas donde sabemos que están fuera del control de Dios. ¿Ok? Miren, alguien dijo esto, ¿verdad? Dice, la evidencia más clara de espiritualidad en un cristiano es el dominio propio. La evidencia más clara de espiritualidad en un cristiano es el dominio propio. Y entonces lo contrario, pues es también una verdad, que cuando nosotros no tenemos dominio propio, que principalmente somos caracterizados en nuestra vida por falta de dominio propio, pues es que nos falta espiritualidad. Nos falta espiritualidad, o sea que por espiritualidad quiere decir qué tanto el Espíritu Santo gobierna mi vida. Qué tanto el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios es la que gobierna mi vida. Eso es lo que significa. Y entonces eso es evidencia. Entonces, autocontrol y falta de control. Ese es uno de los temas de los que habla el libro de Proverbios. Y aquí nomás pues les estoy dando una probadita, ¿verdad? De todos los diferentes pasajes en los que habla de esto, ¿verdad? Número 4, vamos a ver otro. Diligencia y economía. Diligencia y economía. Por diligencia, podríamos nosotros decir que Estados Unidos en el pasado se le reconoció como una cultura muy diligente, o sea, muy trabajadora. Sin embargo, ahorita, a donde quiera que usted va, ve que está necesitando trabajadores. Hiring. Estamos ahorita aceptando trabajar, estamos por donde quiera y compañías te damos un bono, unos de $300, otros de $500. Hay compañías que están ofreciendo $1,000 de bonos y tan solo quieren trabajar, porque hay muchos que no quieren trabajar. Pues sí, pero cuando uno ve las listas del gobierno de cuántos, ¿qué creen ustedes que podíamos decir de las personas que están en desempleo, que están recibiendo cheque de desempleo? ¿Son cientos o son miles? Millones, dice el hermano. Para que no haya suficientes trabajadores. La lista son inmensas de gente que no quiere trabajar. No quiere trabajar.
Entonces se está formando una cultura diferente a la que había. Había una cultura que se le reconocía en Estados Unidos que son de trabajadores, arduos trabajadores. Y por eso la nación llegó a ser la nación más rica, más fuerte, más poderosa del mundo. ¿Por qué? Porque tienen una cultura de arduos trabajadores. Pero ahora vamos a hacer una cultura de gente nada más atenida a lo que el gobierno les pueda dar. ¿Creen ustedes que eso sea para bien, el no trabajar? ¿Creen ustedes que sea para bien de la sociedad, para el bien de la persona, para el bien? Lo que dice Proverbios 14:23, todo trabajo duro trae ganancia, pero el solo hablar lleva a la pobreza. La persona que se conforma con el cheque del gobierno, en realidad, díganme ustedes, ¿quién tiene más posibilidades de prosperar? ¿El que confía nomás en el cheque del gobierno o el que trabaja duro? Claro, ¿verdad? Es obvio por la experiencia y es por revelación de Dios también, que el que trabaja duro, el Señor lo va a bendecir, lo va a prosperar. El que trabaja duro. El que confía nada más en lo que el gobierno pueda hacer, ahí se va a quedar siempre. Ahí se va a quedar, no va a prosperar. Y así ustedes pueden ver de su propio testimonio que eso es una verdad, que el Señor los ha bendecido. Yo he visto muchos de ustedes cómo llegaron y cómo el Señor los ha bendecido y han prosperado, pero no ha sido por suerte, ha sido por arduo trabajo. Por arduo trabajo. Como yo les he platicado también en cuanto a mi testimonio, cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos de México, yo llegué con una mochila, con un sleeping bag y con $20 en la bolsa, ni dónde dormir, ni dónde vivir, a vivir en el parque y todo. Y sin embargo, ¿verdad? El Señor en su misericordia me trajo a su conocimiento y a trabajar duro y a trabajar duro. Y el Señor ha bendecido, ¿verdad? Con el trabajo duro que uno ha puesto. Siendo ciudadano americano, porque pues yo nací en los Estados Unidos, ¿verdad? Porque la situación es que mi mamá pues era bien sabia, bien inteligente, porque vivíamos en México, en Ciudad Juárez, pero ella iba y se aliviaba en El Paso, Texas. Y entonces ya quedábamos registrados como ciudadanos americanos y luego nos registraba en Ciudad Juárez y nos daba una doble ciudadanía y nos decía, cuando tú seas grande tú decides cuál ciudadanía quieres honrar, con cuál te quieres quedar, pero tú tienes opciones. Y así es como lo hacía mi mamá. Entonces, a pesar de haber tenido la ciudadanía, nunca anduve pidiendo welfare o beneficios o algo ni nada, no, a trabajar. Vamos a trabajar duro. ¿Por qué? Porque esa es la promesa de Dios, que Él nos va a bendecir si nosotros trabajamos duro, ¿ok? Porque si no, pues ahí nos vamos a quedar nada más, en la pobreza. Y es por eso que la persona que se entrega a vivir nada más de lo que el gobierno me pueda dar, va a poder seguir calificando, porque va a continuar en la pobreza. Y ahí va a continuar, por eso califica, y por eso sigue calificando, y por eso sigue calificando, porque el mismo sistema de welfare está hecho para que permanezcas en la pobreza y te mantengas atenido al gobierno. Mientras que el arduo trabajo es para que prosperes. Entonces nosotros somos los que decidimos qué quiero vivir, en la sabiduría de Dios o en la mentira de esta cultura, de este mundo. ¿Okay? Fíjense también lo que dice aquí en el siguiente versículo, en Proverbios 14:23. Dice, las riquezas pueden desaparecer rápidamente. Así que vigila de cerca tus intereses comerciales. Conoce el estado de tus rebaños y tus manadas. ¿Qué está diciéndonos aquí? Aquí nos está hablando de economía. En el otro versículo nos hablaba de diligencia, de arduo trabajo.
En este versículo nos está hablando de economía, está diciéndonos, tú tienes que manejar correctamente lo que tienes. Porque lo que tienes, ¿de quién es? Es de Dios. ¿Verdad que nosotros no somos dueños de nada? Y el Señor nos lo ilustró de que no somos dueños de nada. ¿Cómo venimos al mundo? ¿Con un chequezote? Venimos desnudos. ¿Y cómo creen que se van a ir? Claro que hoy en día en la funeraria, y ¿saben lo que hacen en la funeraria? Por eso nomás se ve hasta aquí, nomás le ponen hasta aquí ropa. Acá no les ponen nada, nos dicen, hombre, que vamos a andar gastando en pantalones y en esto, si nomás se va a ver hasta aquí. Y entonces se va uno sin nada. Entonces quiere decir que no somos dueños de nada. No somos dueños de nada. ¿Quién es el dueño de todo? Dice la Biblia que Dios es el dueño de todo. Y nosotros nomás somos manejadores, administradores de lo que el Señor nos confía. Que el Señor nos confía. Entonces quiere que nuestro manejo, nuestra economía, nuestro manejo de las riquezas de Dios, las usemos de acuerdo a su sabiduría, de acuerdo a sus instrucciones, que así las usemos, no de acuerdo a nuestras emociones, no de acuerdo a nuestras pasiones, no de acuerdo a nuestros deseos egoístas, no, de acuerdo a la voluntad de Dios. De acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso dice, aquí, vigila de cerca tus intereses comerciales. Dice, ten cuidado, no te dejes llevar nada más por las emociones. Conoce el estado de tus rebaños y tus manadas. Fíjate bien lo que tienes para que lo sepas manejar correctamente. Fíjate bien lo que tienes. Ahora, aquí, ¿verdad? Lo que el Señor nos está diciendo que es una herramienta que tenemos hoy en nuestros días, que nosotros debemos de usarla, es un presupuesto. Un presupuesto. Lo usan todas las compañías. Cualquier negocio que no tenga un presupuesto, muy fácilmente se puede salir fuera de control. Se puede salir fuera de control. Pero con un presupuesto puede mantenerse bajo control, en buena dirección, porque tiene un mapa claro de lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y eso es lo que es un presupuesto. Y que muchas veces nosotros no creemos en eso, no los usamos. ¿Por qué? Porque sentimos que no es realista. ¿Por qué sentimos que no es realista? Por ejemplo, un presupuesto es una lista de todos los gastos que vamos a tener, porque los tenemos y ahí están todos los gastos, hasta vacaciones y todos los gastos ahí están. Pero en ese presupuesto nos da porcentajes en lo que nos dice, mira, de acuerdo al total de tus ingresos, este porcentaje puedes en vivienda, este porcentaje puedes en un vehículo de transportación, este porcentaje puedes en vacaciones, este porcentaje puedes en diversiones. Y nos da porcentajes para todos. Y muchas veces pues lo vemos, ¿verdad? Y decimos, a ver, quiero ver el porcentaje de lo que yo puedo gastar en un carro, en un vehículo. Y ve, $350. No, pero es que a mí me gusta esa troca. Y el pago de esa son $800. Pero nomás el presupuesto dice que 350. Yo voy a confiar en Dios y voy a sacar la troca. Dios va a proveer. ¿Creen ustedes que es esa fe? No, esa no es fe. Porque ya me salí fuera de los límites. Me salí fuera de los límites y ahora estoy haciendo una decisión basado en mis sentimientos, en mis emociones, en mis pasiones, en algo egoísta. Ya estoy haciendo una decisión. En vez de decir, hijo, 350, yo creo que nomás puedo hacer lease un Toyota Corolla. Pero yo quería esa trocotota, tan bonita, tan grandota, tan hermosa, pero te dice, no, es que nomás puedes 350. Y es muy difícil que uno pueda quedarse dentro de los límites, porque
ahorita nuestra cultura y todo lo que nos está bombardeando con los comerciales es que tú necesitas esta troca. Y el hombre dice, sí, es cierto. Yo necesito esa troca. Y a las mujeres, tú necesitas esto. Oh, sí, yo lo necesito y lo voy a obtener. Y nos están constantemente queriendo convencer que vamos a ser felices y nos vamos a sentir, ¿verdad?, completos si tengo aquello, si compro aquello, aunque esté fuera del control de nosotros, de nuestras finanzas. Entonces, la economía, tenemos que estar dentro de la economía que el Señor nos presenta. Porque fíjense lo que dice este pensamiento, que no se dice, lo que es un presupuesto. Un presupuesto, dice, le dice a tu dinero a dónde ir antes de que lo hagan tus sentimientos. ¿Se fijan? Eso es una definición de un presupuesto. Le dice a tu dinero a dónde ir antes que lo hagan tus sentimientos. Y se fijan cómo muchas veces nosotros estamos al revés. Dejamos que sean nuestros sentimientos los que primero decidan, en vez de un presupuesto. En vez de un presupuesto. Bueno, entonces aquí vemos, ¿verdad?, que la sabiduría de Dios nos habla de todos estos temas, que son temas con los que estamos tratando diariamente estamos tratando con eso. Si usted no tiene una casa, al rato va a llegar la oportunidad en que pueda comprar una casa, ¿verdad? Todo siempre es el deseo que tenemos, comprar una casa. Así lo tuvimos mi esposa y yo, ¿verdad?, cuando vivíamos en apartamento y vivimos en un mobile home. Y luego, algún día el Señor nos va a dar la oportunidad de tener nuestra casa. Bueno, pues empezamos a buscar, pero de acuerdo al presupuesto. Dijimos, ok, de acuerdo a nuestro presupuesto, lo máximo que podemos pagar de pago de una casa son $650. ¿Ok? Entonces ya le dijimos al real estate, esto es lo máximo. Dijo, ¿eso es lo máximo que pueden pagar? Que sí, en ese tiempo estaban en promedio como de 1,100 a 1,500, ¿verdad? El pago de una casa. Dijo, bueno, déjenme los llevo a ver las casas que pueden ustedes. Pues nos llevó y dice, pero usted nos está causando depresión con estas casas. Dice, yo prefiero vivir en el apartamento que en estos están a punto de ser condenados, estas casas, no de ser habitadas. Y así nos trajo y nos dijo, miren, los llevo a que vean una casa que está reposesionada, la tiene el banco. Y nos llevó y nos gustó esa casa, pero eran 1,100 lo que el banco pedía. Y nos dijo, pongan una oferta. Y le dije yo, pon 85,000. Me dijo, no, dice, tiene que ser una oferta arriba de lo que lo tienen ellos. Dice, porque todos van a poner una oferta un poquito más arriba. Le dije, pues no, pero es que más arriba yo no puedo pagar el pago ese. Yo nomás puedo pagar de 85,000. El pago ya le figuré, me va a salir como en 600, 680. Entonces, póngale, no, dice, no, y eso, como nos dijo, yo me quemo como real estate si meto una oferta mucho más baja que lo que están pidiendo el banco. Le dije, pues entonces voy a buscar otro real estate para que la ponga por mí, ¿verdad? No te preocupes, yo la pongo. y ella puso la oferta. Pues a los días me llama, Sergio, ahora ya creo en milagros, te la dieron a ti. ¿Sí? Le dije, ¿fue la oferta más alta? No, dice, es que hay una ley, que si el día que se cierran las ofertas, nomás hay una, esa tienen que agarrar por ley. Oh, y la tuya fue la que entró en ese día. ¿Sería Dios? ¿Sería casualidad o sería el Señor? Sería el Señor, ¿verdad? Y ahí estamos todavía, ¿verdad?, en esa casa y de acuerdo. Entonces, lo uso como ilustración para que veamos que tenemos que confiar en el Señor.
no en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y decir, no, yo voy a confiar en Dios y sí puedo pagar esto. ¿Cuántas gentes no han perdido sus casas, sus carros y todo porque se aferran a que puedo pagar esta trocota cuando no pueden? No pueden. Y si se aferran, empiezan a quitarle a los otros, les van a tener que quedarse sin vacaciones y luego la familia dice, no vamos a tener vacaciones, no, ni vamos a poder comer afuera, ni vamos a poder esto, ni vamos a poder comprar ropa, nada, porque todo va para mi troca. Entonces se le va a formar una crisis. Entonces tenemos que vivir de acuerdo a los controles. ¿Okay? Número 5, otra área que de las que nos habla el libro de Proverbios, la inmoralidad sexual. Y les decía, ¿verdad?, que es una de las áreas que los sociólogos nos dicen que tenemos mucho descontrol aquí en los Estados Unidos, en el área de la inmoralidad. Y mucho de eso, ¿verdad?, lo promueve el mismo gobierno, porque si se fijan ustedes, el mismo gobierno está empujando en las escuelas y en la sociedad a que nosotros veamos y normalicemos la inmoralidad sexual. Que la veamos como normal, ya sáquense de la mente esas ideas arcaicas de la Biblia, que son dañinas para nuestra sociedad moderna, y dejen de ver mal el homosexualismo, el lesbianismo, el bisexualismo, toda la clase de géneros que estamos inventando, dejen de verlos mal y véanlo como bueno, aceptable y normal. ¡Wow! ¿Pero qué dice la Biblia? Olvídense de la Biblia, ese es un libro arcaico para otros tiempos. Eso ya no es para nuestros días. Pero es que yo soy cristiano y yo vivo de acuerdo a la Biblia, pues va a llegar el momento, pues te vamos a meter a la cárcel. Porque eres una persona que aborreces y odias a los demás. Yo no aborrezco ni odio a nadie, yo los amo y quiero saber, no, tú eres uno. Y así es como la persecución va a ir poco a poco formándose contra el cristianismo, el cristiano, mientras está el mundo trabajando por normalizar lo que la Biblia le llama pecado. Todo se normalizó, las adicciones, aquí se normalizó. Hubo un tiempo en que las bebidas alcohólicas no eran prohibidas porque se le consideraba una droga muy peligrosa, porque se veía cuando la gente, pues sí, seguían tomando porque pues, por debajo del agua siempre ha habido el negocio de los licores y todo, y se veía el daño que le causaba a las personas y lo prohibían, pero hubo el día en que lo legalizaron. Y ahora ya se legalizó la marihuana, ya se legalizó los hongos alucinantes. Ya se va a ir legalizando. El siguiente paso de lo que se va a legalizar es la prostitución. Y entonces así usted va a poder ver ahí en las tiendas y todo, la prostitución, una mujer ahí como si usted va a algunos países en Europa, como en Holanda, en Ámsterdam. En la vitrina, ahí están las mujeres bailando y llamándoles a las personas para que vengan porque es legal la prostitución. Y ahí están llamando a los hombres y ahí también enseguida está la prostitución de hombres, también hombres ahí llamando a las mujeres que vengan y para acá. Y que puede ser un hombre o una mujer. ¿Por qué? Porque no hay problema, ¿verdad? En el homosexualismo. Entonces se va haciendo la cosa como Sodoma y Gomorra. Y todo legalizado, no tiene nada de malo. Y muchas veces al mismo cristiano, nomás porque es legal, entonces lo aceptamos como correcto. Cuando no, siempre debemos nosotros rechazar bíblicamente lo que Dios rechaza. Si el mundo lo acepta y lo normaliza, yo no lo voy a hacer. Yo no, me cueste lo que cueste, así me corten la cabeza, me cuelguen, me encarcelen, yo no lo voy a aceptar. Eso es, por eso Jesucristo dijo, el costo de seguirlo a Él. Dice, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere seguirme, va a tener que tomar su cruz. Que está diciendo, tiene que estar dispuesto hasta a dar su vida y seguirme a mí en obediencia. Hasta ese punto debe de ser la convicción de uno.
hasta el punto de dar su vida. Bueno, en el contexto de la inmoralidad sexual en aquel tiempo era principalmente este era el problema. Dice, la sabiduría te salvará de la mujer inmoral, ¿okay? De la prostitución, que había mucha prostitución en ese tiempo, de las palabras seductoras de la mujer promiscua. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, hermanos, cuando una mujer quedaba sin esposo o sin la protección de sus padres, no tenía ningún otro recurso, no había welfare, no había quien la ayudara, sino casi su último recurso y el más fácil era la prostitución. La prostitución, entonces había mucha prostitución, abierta, mediana, a escondidas, pero había prostitución. Y entonces dice, la sabiduría te salvará de la mujer inmoral, de las palabras seductoras de la mujer promiscua. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Cuándo se comporta uno con sabiduría? Cuando uno obedece la palabra de Dios, ¿verdad? Está diciendo, cuando tú obedeces mi palabra, te vas a salvar de toda clase de tentación inmoral. Te vas a salvar. Si tú obedeces mi palabra, como los problemas de hoy, la pornografía, si tú obedeces mi palabra, te vas a salvar de la tentación, de que te entran las invitaciones de que, haz clic, yo vivo cerca de ti, quiero conocerte. Y tantas diferentes maneras en las que están constantemente es una industria tan poderosa, como les digo, de billones de dólares que tienen el poder de entrar sin permiso a nuestros teléfonos, a nuestras computadoras, a nuestras tabletas. Por todos lados tienen la facilidad de entrar y estar tentando y tentando a las personas. ¿Qué es lo que dice aquí? De las palabras seductoras, las invitaciones seductoras que nos están haciendo, ¿verdad? Satanás, el mundo. Pero si tú sigues y obedeces la palabra de Dios y te comportas sabiamente, te va a salvar de que no caigas en ese pecado. Y claro que hoy en día pues también hay prostitución, ¿verdad? Hoy en día. Fíjense también lo que dice aquí en este otro versículo, Proverbios 6:26. Porque la prostituta, dice, te llevará a la pobreza y la esposa de otro hombre podría costarte la vida. Si te acuestas con la esposa de otro hombre, sufrirás las consecuencias. Entonces aquí está advirtiendo el Señor, ¿verdad? Y en el contexto de aquellos tiempos, si una persona decía, no, la prostitución, no, eso no está dentro de mis valores, pero pues puedo por ahí caer con otra mujer que no sea prostituta, ¿verdad? Que no sea prostituta. Y entonces podían tener relaciones con alguna otra mujer casada. Pero aquí el Señor le está diciendo, mira, de cualquier manera, si es con una prostituta o una mujer casada, vas a salir perdiendo. No vas a ganar nada, vas a salir perdiendo. Vas a salir perdiendo. Y ahí lo ilustra, dice, una te va a llevar a la pobreza y la otra tal vez te quiten la vida. Porque llegas a ver el marido y se va a querer vengar, quitarte la vida. Así es que de cualquier manera, esa clase de inmoralidad sexual te va a hacer un perdedor, vas a salir perdiendo. Así es que mejor quédate en los límites de Dios, porque sí, el sexo es algo creado por Dios, diseñado por Dios, pero tiene sus límites divinos. Y mientras nos mantengamos en los límites divinos, dice ahí, ¿verdad? El libro de Eclesiastés, el Cantar de Cantares, dice que es una gran bendición de Dios si nos quedamos en los límites de Dios. Es una gran bendición de Dios. ¿Okay? Las últimas consecuencias de la inmoralidad sexual, dice Proverbios 5:11, dice, al final de tu vida estarás triste porque arruinaste tu salud y perdiste todo lo que tenías. ¿Acaso no hay enfermedades venéreas? ¿Sabían ustedes que entre los jovencitos de la junior high y la high school está en aumento las enfermedades venéreas?
Están en aumento las enfermedades venéreas. Ahora, dentro de esas enfermedades venéreas está el SIDA. Que, como por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, ¿verdad que hubo un tiempo en el que todos los días nos decían el número de personas que se contagiaron, el número de personas que murieron, el número de personas que están en el hospital, y constantemente nos estaban diciendo el número de personas contagiados? Bueno, así hubo, yo recuerdo en el pasado cuando apenas se descubrió el SIDA, que empezaron, este es el número de contagiados que voy a... Y empezaron a llevar la cuenta, ¿ok? Pero cuando vieron que el número de contagiados era por inmoralidad sexual, ya dejaron de llevar la contabilidad y de hacernos saber cuántos están siendo infectados y lo que ahora todo lo tienen caído, pero hay infinidad de gente infectada con un virus por inmoralidad sexual que es letal. Y hoy en día por eso ya no le tienen tanto miedo, porque yo estando en la oficina de mi urólogo, esperándolo a él, tenía el anuncio ahí de los medicamentos modernos que tienen para tratar el SIDA. Ya cuando vine le dije, oye, ¿y si hay muchas personas que necesitan esos medicamentos? Me dijo, nomás hizo, nomás hizo, diciendo, qué bárbaro, si supieras. Entonces es lo que dice, al final de tu vida estarás triste porque arruinaste tu salud y perdiste todo lo que tenías. Todo lo que tenías. ¿Se fijan por qué es tan importante seguir la palabra de Dios, adquirir sabiduría? Entonces, ¿qué tengo que hacer, por ejemplo, con lo que aprendimos el día de hoy? ¿Okay? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, el libro de Proverbios dice que tenemos que adquirir conocimiento. Y eso es lo que ustedes adquirieron ahorita, conocimiento en estas áreas que les expuse, que habla la palabra de Dios en Proverbios. Entonces, uno hace esa acumulación de información correcta. ¿Okay? Pero de ahí, después de tener ahora esa información, entonces viene la comprensión, que es detención de información. Quiere decir que ahora yo voy a detener esta verdad, la voy a aprender, la voy a encarcelar en mi corazón, la voy a encarcelar en mi mente, para que se quede ahí como una convicción de que estoy convencido que todo esto que escuché de la palabra de Dios es verdad. Y lo voy a vivir. Y entonces ese es el tercer paso, que es la aplicación de esa información. Y a eso es a lo que se le llama sabiduría. Cuando yo ya aplico esa información, entonces se convierte en sabiduría. Y es así como yo soy una persona sabia, cuando lo que conozco de la palabra de Dios y lo creí, lo abracé, lo hice mío, una convicción, y entonces ahora lo practico, lo vivo, entonces voy a vivir en sabiduría y voy a presentarme como una persona sabia, como una persona sabia. No sé, algunos de ustedes, si no vinieron el día de ayer, que usé los últimos versículos del libro de Proverbios para el mensaje, ¿verdad?, en el memorial de la hermana Samaniego, y les expliqué, ¿verdad? Cuando uno lee el libro de los Proverbios, dice, ¿por qué el libro de Proverbios termina dando las características de una mujer virtuosa? ¿Por qué? De una mujer ejemplar. ¿Por qué termina así el libro de Proverbios? Bueno, porque se acopla exactamente el dar una ilustración de lo que es la sabiduría en la vida de una persona en todas las áreas. Por eso es que presenta 15 características de esa mujer virtuosa, como diciendo, mira, en las áreas en las que toqué a través del libro, mira, esta mujer es un ejemplar, es una mujer sabia porque vivió así, y vivió así en esta área, y en esta otra área vivió así, vivió así, vivió así. Ahí tienes un ejemplo claro para que veas que sí, un ser humano puede vivir bajo la sabiduría de Dios. Y ahí está. Lo más seguro es que el proverbista, el que escribió, tenía en su mente un ejemplo claro de alguna mujer que conoció, o tal vez hasta haber sido su esposa.
entonces es práctico y nosotros debemos de creerlo y vivirlo. ¿Están listos para seguir este proceso, sí o no? Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por la bendición, Señor, de tener tu palabra tan hermosa, tan práctica, tan clara, Señor, que tú tienes como propósito el que nosotros podamos vivir vidas que se asemejen más y más a la vida de tu Hijo Jesucristo, que vino y por más de 30 años nos dio el ejemplo de una vida en sabiduría. Ayúdanos, Padre Celestial, a que verdaderamente pongamos en práctica lo que hemos aprendido de tu palabra y que de esa manera, al nosotros presentarnos como cristianos, verdaderamente puedan ver a Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos pues, Señor, en las áreas que hemos visto en este día. Ayúdanos, Señor, en el autocontrol. Ayúdanos, Señor, en el área de la diligencia, la economía, en la inmoralidad sexual, en todo, Señor, lo que tú nos hayas hecho ver que está fuera de control en nuestra vida, que verdaderamente podamos confiar en el poder de tu Santo Espíritu para traerlo bajo control, porque sabemos que todo lo podemos en Cristo, solamente en Cristo, no en nosotros mismos, sino en Cristo que nos fortalece. Despídenos con tu bendición y que podamos tener un bendito día del Señor en compañía de nuestros seres queridos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Tengan buen día.